Novaforma presenta el 16º encuentro y último de la Conferencia Teológica de Escatología y Apocalipsis con el Dr. Ángel Ariel Ortiz Noble. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan aquí presentes y también amigos y amigas que nos escuchan a través de Facebook. Estamos sumamente contentos con haber llegado a esta 16ª presentación de nuestro hermano Ariel Ortiz en relación a la perspectiva del Apocalipsis. El Apocalipsis como escatología, el Apocalipsis como destino final, el Apocalipsis como simbolismo, el Apocalipsis como revelación, el Apocalipsis en el sentido de la verdad última de nuestra fe. Así que bienvenidos nuevamente, bienvenidos todos y todas, y bienvenido a nuestro hermano Ariel Ortiz. Muchas gracias, Evelio, y buenas tardes a todos, y que Dios les bendiga. Han pasado 2 meses desde la última vez que nos reunimos, por razones fuera de nuestro control y por situaciones de calendario no nos habíamos podido reunir hasta hoy. Como muy bien dijera nuestra hermana Ana, esta tarde vamos a tener la 16ª y última exposición sobre Apocalipsis. Y lo que pretendemos es cubrir de forma panorámica los últimos 4 capítulos del libro de Apocalipsis, el 19, el 20, el 21 y el 22. Esos últimos 4 capítulos de Apocalipsis pues marcan el final de la revelación, profecía o carta del libro de Apocalipsis, y particularmente nos presenta el clímax de lo que la iglesia ha estado esperando toda su vida, que es la segunda venida de Cristo, el establecimiento del milenio y luego del juicio final, la, digamos, restauración o renovación de la creación toda para entrar en la experiencia del reino eterno con nuestro Señor Jesucristo, en cielos nuevos y tierra nueva. Así que les invito a los presentes y a los que no están presentes en la sala, que pueden tener sus Biblias abiertas, los que la tienen, porque vamos a ir leyendo no todos los 4 capítulos, pero posiblemente algunos textos de los capítulos que ya les he mencionado. Como es mi costumbre, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos guíe, nos ayude en esta exposición y que ponga nuestros corazones dispuestos para recibir esta exposición, porque esta exposición, como las anteriores, es una exposición de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando se expone, debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo, quien la inspiró y quien nos ilumina el entendimiento para poder recibirla y poder también aplicarla a nuestra vida. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios bueno, misericordioso, clemente y compasivo, Dios de amor, Rey del cielo y de la tierra, único Dios verdadero. Acudimos a ti en esta hora para pedirte que nos ayudes en la exposición de tu palabra, nos des un corazón apto para recibirla, y pedimos, Dios, que esta palabra no solamente quede en el intelecto, sino que también llegue al corazón. Y ahí tú hagas cambios permanentes en la vida nuestra, afecten nuestro carácter. Y, Señor, que esta palabra nos estimule a volvernos a ti, en arrepentimiento, Señor, con deseo de agradarte y servirte, para ser parte del grupo glorioso, la iglesia permanente, que vivirá contigo por toda la eternidad, en cielos nuevos y tierra nueva. Gracias por esta preciosa oportunidad
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el capítulo 19 es el capítulo que contiene esa parte climática de la segunda venida de Cristo. Comienza con los primeros 5 versos de ese capítulo 19 con un himno de vindicación. En el capítulo 18 se nos fue presentada la visión donde Juan vio la destrucción de Babilonia, la gran ramera, que como hemos dicho es la expresión del sistema anticristiano, antidios, controlado, estimulado y manejado por el dragón, que es Satanás, ¿verdad? Y promocionado por la bestia, en este caso históricamente proyectándose o dando su expresión con la ciudad de Roma, el emperador, el imperio romano, pero que a través de la historia ha tenido expresiones también particulares en todo lugar y en toda experiencia en donde se levanta un poder totalitario, un poder que actúa en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra de la iglesia, pues tiene sus expresiones que son típicas de la bestia, del falso profeta, de Babilonia la Grande, etc. Quiere decir que ya Juan le ha presentado a la iglesia cuál va a ser el fin de ese sistema. Y entonces el capítulo 19 arranca con un himno de alabanza a Dios porque ha emitido o ejecutado sus justos juicios sobre ese sistema, en ese caso esa ciudad que fue tan antagónica y tan dañina para la iglesia. Así que ahí se nos presenta entonces una multitud en el cielo que alaba a Dios por sus justos juicios. Y esa multitud en el cielo es posiblemente la iglesia triunfante, o sea, los santos que ya están en el cielo. Pero se nos exhorta a la iglesia militante, que es la iglesia que está aquí en la tierra todavía, a que nos unamos a eso, que adoremos a Dios, que le demos gloria y honra por sus justos juicios y porque Él hace no caprichosamente, sino que Él actúa conforme a sus designios y lo que Él promete lo cumple. Así que entonces, esos primeros 5 versos es un himno de adoración que se nos invita a alabar a Dios. No con saña, sino con reverencia, ¿verdad? Cuando uno ve a Dios que actúa o emite algún juicio o hace algo, sabemos que Él lo hace de forma perfecta y con razones de sobrada razón. Y todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Él hace es perfecto. Por lo tanto, cuando Él hace algo, sus creyentes, sus hijos, los cristianos, le adoramos y le alabamos porque todo lo que Él hace es bueno para su gloria y beneficio de su iglesia. De manera entonces que se destaca el hecho de ese juicio que es final y sobre Babilonia nunca más volverá a aparecer. Y es la misma suerte que corren aquellos que adoran la bestia. Y ya vamos a ver en el capítulo 19 y en el 20 también ese aspecto del juicio. Continúa la adoración en los versos 4 y 6, continúa la adoración en la corte celestial y se exhorta a la iglesia de la tierra que se una a este cántico, si ya lo mencioné. Estas voces proclaman al unísono que el Señor Dios Todopoderoso se ha revelado ahora en la perfecta majestad de su gloria y poder reales. Se exhortan los unos a los otros a regocijarse y alegrarse grandemente y sobre todo a atribuir a Dios toda la gloria. Así que es un himno de adoración y la iglesia, vamos al contexto. Recuerden que la iglesia que está escuchando esto
es la iglesia que está descrita en el capítulo 2 y 3 de... ¿Tú tienes una pregunta? No. No, era que estaba. Ok, Gracias. cómo no. Es la iglesia que está descrita en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Al principio son 7 iglesias, las 7 iglesias de Asia. Recuerden que ellos están sentaditos así y un lector está leyendo todo este libro. O sea, todo el libro. No una carta, sino todo el libro. O sea, cuando llegó este libro a Éfeso, se leyó completo a Éfeso. Y después cuando llegó a Esmirna, se leyó completo. O sea, que todas ellas escucharon en su momento, no estaban congregadas, era uno a la vez, el contenido de este libro. Así que ya están escuchando, están viendo cuando se abren los sellos y si están abiertos los sellos, ¿qué va a ocurrir al final de los tiempos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se van a afectar ellos? ¿Qué va a ocurrir conmigo como iglesia? Pues Dios le ha ido revelando, el Señor le ha ido revelando, sí, va a haber persecución, sí va a haber tribulación, pero va a haber juicios contra esos que los atribulan a ustedes. Finalmente, ese sistema esclavizante, avasallador, que le hace daño, va a ser juzgado. Así que el hecho de que ellos hayan leído, hayan escuchado que eso va a ocurrir, también es un alivio. Wow, Dios nos va a vindicar, Dios va a hacernos justicia. Así que esos son los primeros 6 versos de ese capítulo. Y entonces, en los versos del 6 al 10, los versos del 6 al 10 del capítulo 19, aparece una visión anticipada de lo que conocemos las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y esto es una experiencia que la iglesia va a tener y se va a ver específicamente en el capítulo 20 y 21, las bodas del Cordero. Así que, ¿qué son las bodas del Cordero? Es un encuentro, la unión eterna de Cristo y la iglesia en los cielos nuevos y tierra nueva. Todavía no estamos en cielo nuevo y tierra nueva, pero Juan le anticipa a esa iglesia expectante que está sufriendo, que está en una situación de apretura, que un día ese encuentro que ellos esperan se va a dar. Ese encuentro entre su Señor, su esposo, y ella, la iglesia, como esposa o novia. La Biblia siempre ha representado al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como desposada o casada con Dios. En ocasiones es la novia, en ocasiones es la esposa. Pero, sea una o la otra, se anticipa la reunión perfecta y eterna entre Cristo y su iglesia. Así que hay, por ejemplo, en Oseas, capítulo 2, verso 19, en Isaías 54, del 5 al 7, en Mateo 22, verso 2, en Efesios 5, 32. Son pasajes que hablan de la novia, de la esposa, de la fiesta de bodas, de Dios desposándose con su pueblo, etc. Y es interesante que en este pasaje, por ejemplo, los versos del 6 al 10, dice el verso 7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella será concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces el verso 9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, que se nos presenta la esposa, pero se nos presenta también a unos invitados.
Bueno, pues en el lenguaje apocalíptico, que es un lenguaje fluido, tanto los invitados como la novia o la esposa componen el mismo cuerpo, es el mismo grupo. En una de las metáforas de parábolas del Señor Jesucristo, en Mateo 22, se habla de las fiestas de boda, ¿verdad?, del hijo de un rey. Y esa parábola lo que describe es ese encuentro final. Pero los que entran a esa fiesta de boda son los invitados que el rey invita, son los participantes de la boda. Pero hay otra parábola en Mateo también, que es la parábola de las 10 vírgenes, que habla de unas vírgenes prudentes y unas insensatas. El novio se tardó en venir, las prudentes tenían aceite en sus lámparas, las insensatas no tenían aceite cuando llegó el novio, ¿ok? Las que no tenían aceite tuvieron que ir a comprar aceite, se les hizo tarde. Las que tenían aceite, sus lámparas estaban encendidas y pudieron entrar a la fiesta de bodas. De nuevo, otra figura metafórica que habla de la iglesia. O sea, en un momento es invitados, en un momento es una esposa, en otro momento es las vírgenes prudentes. ¿Okay? Así que en ese lenguaje apocalíptico escatológico, pues, el lenguaje es fluido y es, vamos a decir, ¿verdad?, cambia basado en lo que el profeta, o en este caso Juan, el apóstol, quiere transmitir. Lo especial de este evento es que es un evento gozoso. Una boda siempre es gozosa. Y todos se alegran. Los invitados, las damas de honor, el caballero, la novia. El novio es una fiesta, es un evento extraordinario. Así que cuando Juan le presenta esto a la iglesia, mira, pronto llega la boda del Cordero, pues eso produce, en medio de la crisis de la que ellos están, un gozo, y se renueva, se aviva la esperanza que todos tenemos de que un día el Señor viene, se va a unir con nosotros por la eternidad y nos va a liberar de la tribulación y la angustia a causa de nuestra fe en Él. Y este pasaje también destaca la santidad de la iglesia. Cuando habla de las vestiduras blancas, de lino fino, limpios, resplandecientes, eso habla de santidad. Y ya a medida que hemos estado haciendo estas exposiciones de Apocalipsis, hemos hablado de eso, ¿verdad? El cristiano, el creyente, es una persona que ha sido santificada porque ha sido separada del mundo para Dios, que Dios la ha ido ayudando en el proceso de santificación con la cooperación nuestra de obediencia a los mandatos, a la escritura. Y esa expresión lo que significa es que estamos alejados del pecado, en el sentido de que ya el pecado no es nuestro estilo de vida. Ya el Señor nos limpió, nos perdonó, nos santificó y estamos creciendo en santidad hasta el día que venga. Así que cuando Cristo venga, va a encontrar una iglesia santa para la gloria suya. Y así lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5, que el Señor la cuida, la guarda y la protege para que sea una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esa es la expresión que tiene que ver con este aspecto de la reunión que se va a dar en un futuro. Estaba lejos hace 2000 años, está más cerca ahora. El mismo Pablo le dijo a los romanos que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y Pablo escribió eso en el año 50 y pico. Se había convertido hacía 20 años, 27 años. Y le dijo a la iglesia,
Mira, la salvación ahora, nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ahora imagínense usted, 2000 años después. Está muchísimo más cerca que cuando creímos, ¿no es cierto? Así que Cristo viene pronto. No durmamos en las pajas. Entonces Juan, cuando ve esta visión y cuando ve la majestad del ángel, porque los ángeles son seres extraordinarios, ¿eh? No se cree que los ángeles son como nosotros. Muchas veces los presenta a Dios como gigantes, resplandecientes, con vestiduras reales, con cintos, con luz, con unas voces potentes. Este ángel era un ángel extraordinario que le estaba dando esta visión a Juan. Juan, en la confusión y el esplendor de toda esta visión, se cae de rodillas para adorarlo. Y mira lo que le dice el ángel. Verso 10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. O sea que ese ángel era consiervo de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángel, al igual que Juan, eran siervos de Dios. El ángel lo hacía, ¿verdad? Cumplía su servicio de una manera y Juan lo estaba haciendo de otra. Pero ambos eran consiervos y ambos eran criaturas. El ángel, por grande sea, es una criatura. Y entonces el ángel le dice: adora a Dios. No me adores a mí, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que ninguna criatura debe ser adorada o honrada aparte de Dios. De hecho, estuve meditando en esto y es interesante que el segundo mandamiento del Decálogo dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, número uno. No te puedes inclinar. O sea, ningún ser humano debe inclinarse ante una cabeza de Buda. No debe inclinarse ante una estatua religiosa de ningún tipo. Y entonces, no te inclinarás ni las honrarás. O sea, no debe prestarle honra. No debe prestarle respetos. A Dios, el único que uno se postra y lo adora y lo venera. Y eso ocurrió 2 veces, le pasó a Juan, al final también le pasó. Y vuelve el ángel, otro ángel le dice: no, adora a Dios. ¿Verdad? Así que es bien importante, que yo creo que eso es un mensaje importante, que está ahí como en un paréntesis, pero importante. La adoración solo se le hace y se le rinde a Dios. Usted ve en todo el libro de Apocalipsis los ángeles, las miriadas de ángeles, los 24 ancianos, los querubines, los serafines, adorando a quién? A Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Ok? La iglesia, los santos, los mártires, todo el mundo adora a Dios. Así que nosotros solamente debemos adorar a Dios. Muy bien, y entonces los siguientes versos de 11 al 21 nos hablan de la segunda venida de Cristo específicamente. Los versos de 11 al 21 nos da una visión extraordinaria de esa segunda venida de Cristo. Nos presenta a un jinete que viene en un caballo blanco, vestido con ropas reales, con corona, con un nombre escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo presenta como alguien que viene con una espada afilada que sale de su boca, que significa la autoridad de su palabra.
sus ropas están teñidas de sangre, que no es la sangre que él vertió en la cruz del Calvario, porque ya él no viene en relación con el pecado, él viene como justo, conquistador, victorioso, y es la sangre que simbólicamente nos presenta el juicio, el lagar. Él pisa el lagar de la ira de Dios. El lagar, el lugar donde se acumulaban las uvas, y la gente venía y las pisaba para ir a sacar uvas y se manchaban, salpicaba vino. ¿Ok? En este caso es una figura metafórica que nos presenta un lagar en donde el Cristo victorioso pisa el lagar. Las uvas maduras son los pecadores, y él en ese juicio derrama su ira sobre esa gente que no conocía, los enemigos de Dios. En resumen, eso es lo que dice en los versos del 11 al 21. Muy bien. Pero ese no es el único pasaje en la Biblia que aparece una expresión de la segunda venida de Cristo. En Mateo 24, del 29 al 31, y esto sí lo voy a leer. 24 de... Mateo 24, del 29 al 31, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que es Jesús, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso son palabras que habló Jesús en el sermón profético del capítulo 24 de Mateo. Capítulo 19, cumplimiento de eso. Pero no solamente está allí, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De nuevo, Apocalipsis 19 está hablando del cumplimiento de esa profecía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, refiriéndose a la bestia y qué va a ocurrir con la bestia. Entonces se manifestará aquel inicuo. Ese inicuo es la bestia, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. La palabra, la espada aguda, es el espíritu de su boca, la autoridad. Le basta a Dios con decir sea la luz y fue la luz, ¿no es cierto? Él habló y el universo fue creado. Pues él destruirá con el resplandor de su venida a la bestia del anticristo. Y segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿okay? En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces, esta expresión, este texto, capítulo 19, verso 11 al 21, nos muestra que el Señor Jesucristo viene a derramar su juicio sobre sus enemigos. Pero
también va a ocurrir la resurrección de los creyentes, los que han muerto. ¿De acuerdo a lo que leímos en Tesalonicenses? Pero también ocurrirá un milagro extraordinario en los cristianos que estemos vivos. Vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo imperfecto, que se enferma, que hay que hacer un montón de cosas para estar saludable, ¿verdad? Para intentarlo. Exacto. Pues mira, dice la Biblia que en ese momento, de una manera misteriosa, los muertos en Cristo van a resucitar y los creyentes vivos vamos a ser transformados y vamos a tener cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Eso es una promesa extraordinaria y todos lo esperamos. Todos los que creemos en eso lo esperamos con ansia. Ahí ya no va a haber alta presión, ni ¿cómo se llama? Rosácea. Ni rosácea, ni diabetes, ni fatiga, ni artritis, nada. Vamos a tener cuerpos perfectos. ¿Okay? Y eso está claro en la Biblia. A los científicos y la gente que adoran a la diosa razón, pues esto es una locura. Bueno, ya lo dice la Escritura, que a Dios le ha placido salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Esto que yo estoy diciendo aquí, para los que no creen y no quieren creer, es una locura. Allá ellos. Los que creemos, los que tenemos fe para creer la palabra de Dios, para nosotros es poder y sabiduría de Dios. De acuerdo a lo que dice Pablo a los Corintios en su primera carta en el capítulo 1. Así que viene el Señor con sus ángeles, los muertos en Cristo resucitan, los creyentes vivos son transformados, recibimos al Señor en el aire, hay un encuentro. Ese encuentro se llama, la palabra griega que se utiliza para ese encuentro es apantesis. Apantesis es una palabra que quiere decir que tú recibes al dignatario y luego regresas con él al lugar donde viva. De manera que cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes del cielo, suene la trompeta y se oiga la voz del arcángel, va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos la resurrección y la transformación de los creyentes vivos. Nos encontraremos con Él, de ahí Él derramará sus juicios, ¿ok? Destruirá, como vamos a ver, a la bestia, al falso profeta, encarcelará a Satanás por un poco de tiempo, juzgará a los enemigos, a los reyes y los ejércitos que andaban con esos reyes, serán destruidos, y entonces vendrá a establecer su reino milenial. ¿Okay? Ese en un snapshot, ¿verdad? En una vislumbre. ¿verdad? Un vislumbre, o en el nutshell, como dicen, pues eso es lo que va a ocurrir. ¿Okay? Ahora bien, hay 3 versos que sugieren que no todos los seres humanos perecerán en esta ocasión. O sea, que en la segunda venida de Cristo no todos los seres humanos van a morir. Capítulo 19, verso 15, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él las regirá con vara de hierro. Quiere decir que la espada que sale de su boca emitirá un juicio, palabra de juicio, pero quedarán algunas naciones sobre las cuales él va a reinar. Por eso dice que él las regirá con vara de hierro. El verso 19 dice: y vi a la bestia, estoy en el capítulo 19, verso 19, y vi a la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta en el caballo y contra los ejércitos. Quiere decir que los que están ahí en esa lucha, ¿verdad? Que no, obviamente no es una guerra típica, moderna, que nosotros, ¿verdad? Nos imaginamos que va a haber tanques y bazucas y bombas. No.
Es una guerra de índole espiritual. Pero la describe Juan para que la gente entienda lo intenso, ¿no? Lo tremendo de este conflicto entre Cristo y las fuerzas del mal. Así que son los reyes de la tierra y sus ejércitos. La humanidad entera no va a ir a guerrear contra Cristo. Es los reyes de la tierra y sus ejércitos. Y a ese conglomerado de reyes de la tierra y sus ejércitos es que el Señor Jesucristo va a castigar. Que son muchos. Pero posiblemente haya naciones pequeñas del hemisferio sur, naciones que no se envolvieron mucho con los centros de poder, que a lo mejor no estén ahí. Los ejércitos siempre son un grupo escogido, ¿no es cierto? En la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en cualquier guerra, no van todos los hombres, va un grupo escogido y hay otros que se quedan. De manera que es mi posición de que para que el Señor pueda en el milenio reinar sobre las naciones, tiene que haber naciones que sobrevivieron al holocausto de la segunda venida de Cristo, y tiene sentido, ¿ok? Porque hay un propósito por el cual se va a dar el milenio, eso lo vamos a ver ya mismo. La victoria sobre los enemigos del Señor, o sea, se va a dar desde la superficie de la tierra, o eso es un evento que va, o sea, como está la resurrección, dice aquí que en el verso 14, y los seguían en caballos blancos los ejércitos que están en el cielo vestidos con lino fino. O sea, nos encontramos con el Señor en el aire, descendemos a la superficie, y entonces esa conflagración se va a dar en ese momento, o eso se está dando. No, eso se va a dar, nos encontramos con Él, y los ángeles vienen con Él, pero nosotros nos encontramos con Él y descenderemos, y en ese lapso es que va a ocurrir este juicio sobre los ejércitos enemigos del Señor y los reyes de la tierra que están reunidos para combatir contra Él. Y quiero que nos imaginemos, ¿verdad? Le voy a dar dos ejemplos que son quizás muy sencillos, pero para que ustedes tengan una idea. Cuando el apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Que estaba furioso, él era el Saulo de Tarso, furioso, mandaba encarcelar a los cristianos, eran judíos que se habían convertido al cristianismo, habían abandonado el judaísmo. Los mandaba a encarcelar para que los azotaran. Él aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pidió permiso y cartas que le autorizaran a él a ir a Damasco de Siria a perseguir a los cristianos judíos que hubiesen allí, traerlos arrestados a Jerusalén. O sea, el hombre estaba bien celoso, bien furioso y creía que estaba haciendo bien. En el camino a Damasco, el Señor Jesucristo se le aparece, se le revela. Pablo cae, se queda ciego, había visto un resplandor tremendo, se quedó ciego, cayó y escuchó una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz vuelve y contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, ¿contra quién estaba luchando Pablo? Contra Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A Jesús. ¿Ok? Quiere decir que estos reyes y estos ejércitos y este sistema lo que hace es perseguir a Jesús. ¿Y cómo se representa Jesús en la tierra? Pues, de la misma manera que aquellos cristianos a quienes Pablo perseguía eran representantes de Jesús
Por eso Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Estás persiguiendo a los míos, me persigues a mí, pues es lo mismo. Todas esas entidades enemigas de la iglesia y de la fe y de Jesucristo están persiguiendo a Jesús, están guerreando contra él. Al final, en el momento intenso, la lucha va a ser espiritual, va a ser bien intensa. La Biblia lo dice en Apocalipsis, muchos van a ser mártires, va a haber un control político, social, económico por parte del anticristo y sus acólitos o acolitos, como se llamen, sus siervos. Va a haber un poder central en el mundo que va a estar comandado por la bestia. ¿Sí? Así que cuando el Señor Jesucristo venga, toda esa gente que está en contra de Él, ¿ok?, que está luchando contra Él. ¿Usted se imagina un cañón, tirando un cañón para el cielo porque Cristo viene? O porque cuando aparezca alguien vaya a disparar un cañón o a tirar, a lanzar aviones, casas, para ver si matan. No, eso no es así. Es una guerra espiritual, una lucha espiritual. ¿Okay? Y esa gente va a morir. Y yo tengo dos casos como ejemplos para que ustedes sepan cómo es que muere la gente que se opone a Dios o que ofende a Dios. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira era un matrimonio que en la iglesia temprana quiso engañar a los apóstoles. Vendieron una propiedad y sustrajeron del precio de la propiedad, y cuando le trajeron el dinero a los apóstoles para que incluirle en los fondos para ayudar a los necesitados, Pedro le pregunta, ¿en esto ustedes vendieron la propiedad? Y él, sí, en eso, nos costó esto. Y Pedro, lleno de Espíritu Santo, dice, ¿por qué ustedes intentan engañarme a mí? No me están mintiendo a mí, sino al Espíritu Santo. Y en ese momento, Ananías cayó muerto. Cayó muerto. La esposa vino al rato, a las 2 o 3 horas, lo más sandunguera y contenta. Pero ven acá, Zafira, ¿en cuánto tú vendiste la propiedad? ¿En esto? Sí, en eso. Dice, pues mira, eres una mentirosa y has tratado de engañar al Espíritu Santo. Ahora mismo tu marido lo llevan por ahí para el cementerio y lo mismo te va a pasar a ti. ¡Pap! Y cayó muerta. Dios es que da la vida y la quita. El rey Herodes hizo un discurso ante los habitantes de Tiro y Sidón que vinieron a pedirle ayuda, y se vistió en sus ropas reales y empezó a dar un discurso tremendo, y la gente decía a él, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y él dijo, ese soy yo. Y la Biblia dice que en ese momento vino un ángel de Dios y lo tocó y murió comido de gusanos. Así que Dios obra. Dios no tiene que venir con una artillería de los cielos. No. Él da la palabra, Él quita la vida y ya. Así que yo pienso que va a haber una mortandad inmensa, millones de personas que están ahí en ese grupo de los reyes de la tierra y los enemigos de Dios y los que se dejaron marcar por la bestia. Pero hay sobrevivientes. Ana. Con relación a la palabra milenio, ¿cómo se utiliza en el contexto del libro del Apocalipsis? Sí, Que ya a eso escuchado vamos. varias veces. Ahora mismo vamos para allá. Así que era vital para los destinatarios originales del Apocalipsis escuchar y leer esta maravillosa afirmación de que Cristo venía, iba a emitir el juicio y los iba a rescatar. La promesa se cumpliría. Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado.
Él siempre cumple lo que promete. Imagínense ustedes la alegría que tendría esa iglesia al escuchar esto. Tremendo. Porque es importante que ustedes también, ¿verdad?, se den cuenta o repasen. En aquella época todavía no existía tal cosa como un códice como este, un libro. La mayoría no tenía el Antiguo Testamento, que era la Biblia de entonces. Y aunque el Apocalipsis escribe para el año 90, las cartas de los apóstoles, las cartas, los evangelios, las cartas apostólicas no habían llegado a todas las iglesias, no se había compilado el Nuevo Testamento, no se había identificado el canon todavía. Así que ellos tenían información oral, y la predicación y la enseñanza de los apóstoles, pero al recibir esta tremenda revelación, eso les reafirma, ¿verdad?, su esperanza. Nosotros no. Yo todos los días vengo y abro la Biblia y leo algo. Digo, gracias, Señor. Porque yo creo literalmente que esta es la palabra de Dios. Yo creo, y todos los cristianos debemos creer, que la Biblia es inspirada verbal y plenariamente. O sea, que todo lo que hay aquí, punto, coma, diéresis, signo de exclamación, acento, signo de interrogación, todo es inspirado por Dios. No es que contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Así que es importante. Entonces, el capítulo 20 nos habla del milenio. Cristo vino, le damos juicio, viene con nosotros, y ahí es cuando llegamos aquí, es que establece el milenio. ¿Okay? Vamos a hablar del milenio. El milenio, como lo planteamos los milenaristas, ¿verdad? Porque hay gente que no cree que existe un milenio literal. Hay tres posiciones básicas para acercarnos al milenio. En el mundo evangélico de la Reforma. Una es la posición amilenial. La posición amilenial es la que plantea que no hay un milenio literal, sino que el milenio es simbólico y está comprendido entre la primera y segunda venida de Cristo. Esa es una forma que explican nuestros hermanos reformados, presbiterianos, que son amileniales. La otra posición es la posición postmilenial. La posición postmilenial lo que plantea es que hay un milenio que puede ser un periodo largo de 1000 años, o más o menos, no necesariamente tiene que ser de 1000 años, pero un periodo largo, que va a ocurrir después que la iglesia, en su estado actual, evangelice y cristianice el mundo entero. O sea, a partir de ahí, el milenio. Que los postmileniales dicen, mira, el evangelio, la iglesia cristiana va a cristianizar el mundo entero. Lo va a cristianizar al punto de que el mal prácticamente se va a acabar por la, ¿verdad?, presencia de la iglesia y por el evangelio y todo esto. Y se va entonces, una vez eso ocurra, va a venir un tiempo de esplendor, de bendición sin fin. Y ese para ellos es el milenio. Y luego de eso, de ese periodo esplendoroso, etcétera, etcétera, que para ellos es el milenio, entonces Cristo viene. ¿Ok? Ese es el postmilenial. Este que está aquí, y un buen grupo de personas, creemos que el milenio es un periodo de tiempo de 1000 años, puede ser más o menos, no necesariamente 1000 exacto,
literal, en el cual Jesucristo vendrá, establecerá su reino milenial, con un propósito que ya vamos a ver, y ahí juzgará a las naciones con vara de hierro, ocurrirán una serie de cosas que vamos a mirar ya mismo. Luego de eso, entonces, que termine ese milenio, entonces viene el juicio final. ¿Sí? Así que esas son las tres posiciones, amilenial, postmilenial y premilenial. La posición nuestra es premilenial histórica o clásica, porque hay otro premilenarismo en boga, que es moderno, del siglo XIX para acá, que es el premilenialismo dispensacionalista, Americano, norteamericano. que es el que plantea que Cristo va a venir en un rapto invisible, ¿Cómo? A un rapto. que hay un rapto invisible, que la segunda venida de Cristo se divide en dos o tres. En dos fases. Es un rapto invisible, la iglesia se va, 7 años después el Señor Jesucristo viene, establece un milenio en donde el pueblo judío va a ser restaurado, se va a reconstruir el templo, se va a restablecer los sacrificios del Antiguo Testamento y del sacerdocio judío, ¿verdad? Y por 1000 años ahí va a estar Cristo con los judíos y demás reinando. Nosotros rechazamos eso con toda la fuerza de nuestro corazón, no creemos que eso es así, no es una exégesis correcta, pero el premilenialismo, ¿Por qué, por favor, brevemente? bueno, Porque es importante. porque todas las profecías del Antiguo Testamento tocante a lo que decían se han cumplido ya en Cristo y en la iglesia. Por tanto, no queda nada por cumplirse, solo la venida de Cristo y su reino milenial. No es posible que habiendo Cristo hecho el sacrificio por excelencia, con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. No es posible que después que el velo del templo se arrancó en dos, no es posible que después que él haya entrado al santuario celestial, todo esto está en el libro de Hebreos, en el libro en términos completos, no es posible que ahora él sea el sumo sacerdote, ¿verdad? No es posible que después que ya el Señor derramó juicio permanente sobre Israel y sus sistemas religiosos de sacerdocio y de sacrificios cruentos, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, que eso se vuelva a reconstruir, porque entonces sería una afrenta, sería un insulto al sacrificio de Cristo. Por lo tanto, esa es la razón por la cual yo entiendo que eso no puede ocurrir. ¿Contestar la pregunta? Ok. Premilenialismo histórico es el premilenialismo que creyeron algunos padres de la iglesia en los tres primeros siglos de la iglesia, en donde creían que Jesucristo venía después de la gran tribulación y antes del milenio a reinar, pero no con esta burundanga que tienen ahora la mayoría de los pentecostales y el evangelicalismo americano, de un rapto invisible, de 7 años de gran tribulación, de unas explicaciones fantasiosas. Como una entroncación con el sionismo también, unas variantes, ¿verdad? Sí, pero el sionismo realmente es un movimiento político, no es religioso. Para que los sionistas se montaron en la ola religiosa para justificar su persecución a los británicos que se dejaron engañar para que ellos le dieran esa tierra a los judíos. Pero realmente el sionismo es secular, no es religioso. Muy bien, así que lo que yo, junto a otros comentaristas como Ladd, Mounce y otros que hemos usado en nuestra investigación, creemos que el Señor Jesucristo viene después de la gran tribulación, viene antes del milenio y va a establecer su reino en esta tierra, va a reinar con su iglesia, con los mártires, con su pueblo, y
luego de ese milenio, entonces viene el juicio final y cielo nuevo y tierra. ¿Te contesté la pregunta, Ana? Ok, muy bien. Algo que ¿verdad? No mencioné, pero está escrito ahí en el 19, es que cuando Jesucristo venga, la bestia y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego. O sea, van a ser juzgados de una vez. ¿Ok? Dice el verso 20, el capítulo 19, dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella los señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, que no es otra cosa que el infierno. Así que entonces, una vez ocurre, entramos al milenio. ¿Qué va a ocurrir? De acuerdo a Apocalipsis 20, del 1 al 10, Cristo establece su reino milenial. Satanás será atado y echado al abismo, que es la morada de los espíritus inmundos, que entonces será una cárcel para él. O sea, Satanás va a estar inhabilitado completamente y no podrá engañar más a las naciones. Esas naciones que sobrevivieron, que van a desarrollarse, ¿no? Que van a tener hijos y todo esto. Durante ese milenio, esa gente no va a poder ser engañada por Satanás como ahora, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y es el tentador, ¿ah? Y es el que nos hace guerra. Él no va a poder hacer nada de eso durante el milenio, nada. La gente va a estar como que en un estado de obediencia, porque Cristo las va a juzgar con vara de hierro. Ajá. En la segunda venida estabas diciendo que iba a haber una batalla a nivel espiritual. Y entonces, en este capítulo, que es el capítulo